quiero saludar con enorme gusto, con admiración, Es un honor para mí, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, que estés con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gocé mucho cuando te nombraron presidente de la misma, di mucho seguimiento al trabajo de Gustavo y ahora al tuyo, porque tienes muchos retos importantes en el presente y en el futuro de México. Vamos a hablar del presupuesto de egresos de la Federación, vamos a hablar de tantas cosas que hoy me parece que el mejor y el mayor sustento para México, para que México pueda salir adelante, son justamente los empresarios, quienes dan trabajo. ¿Qué visión tienes del presente de México hoy en día, mi querido José Medina Mora? Sí, bueno, qué gusto saludarte, Ay, Fernanda. igualmente, José. Gracias por invitarnos a tu programa. Y desde luego, la visión de país que vemos ahora es de grandes desafíos, Fernanda. Hay desafíos derivados de esta pandemia del COVID-19 que nos afecta en todo el mundo, que nos ha traído pues nuevos aprendizajes de cómo relacionarnos, de cómo trabajar, que pues han cambiado muchos paradigmas del trabajo en las empresas, de las relaciones con los familiares que físicamente están en otros países, en otras ciudades, de tal manera que pues en estos desafíos en donde adicionalmente pues el proceso además de reactivación económica pues va tomando un cierto paso, pero tiene que ir al mismo tiempo avanzando la vacunación, que va un poco lenta para lo que debiéramos tener a estas alturas, y que, bueno, todavía no recuperamos esos empleos que se perdieron debido a la pandemia el año pasado. Claro. Se perdieron alrededor de 1.100.000 empleos formales que ya íbamos recuperando, ya nos faltaban 200.000. Agosto hubo un nuevo freno en la economía que nos hace todavía tener alrededor de 500.000 empleos por recuperar, además de los que teníamos que haber generado durante este año. Exacto. Hay 1 millón de empresas, Fernanda, que tuvieron que cerrar, sobre todo micro y pequeñas empresas. Entonces, grandes retos. Ahora, fíjate, ahorita que dices grandes retos, en el paquete económico desaparecieron varios programas públicos de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, esa ¿Qué parte consecuencia crees que haya de esto? nos preocupa, o sea, es un 48% de disminución en los recursos para la Secretaría de Economía, y es precisamente en esos fondos que tenía la Secretaría de Economía para dar los microcréditos. Son créditos a micro y pequeñas empresas. Son empresas, Fernanda, que no tienen acceso a la banca comercial. Las grandes empresas no tienen problema para acceder a los créditos y con esto la reactivación económica, pero tenemos que apoyar a las micro y pequeñas empresas, y pues sí, es de preocupación el que hayan quitado esos recursos en el presupuesto para el 2022. Ya hemos hablado con los diputados para que hagan una corrección y asignen recursos para estas micro y pequeñas empresas. Por otro lado, también las grandes empresas han tenido que responder a otorgar créditos adicionales a sus proveedores, que son micro y pequeñas empresas, porque de otra manera no sería posible que continuaran, y dada la situación económica, la caída de la economía que es brutal, 8,5%, se dice rápido, Fernanda, pero es No, no, mayor no, a es la más. caída que hubo en la crisis financiera del 2008-2009, mayor a la crisis económica mexicana del 94-95, y si bien es cierto que tenemos un rebote en este 2021, si lo comparáramos ese 6% contra el 2020, pues sí, es un crecimiento, pero si lo comparáramos no contra el 2020, sino contra el 2019, todavía tendríamos una caída. Entonces sí, en el presupuesto pues está esa preocupación de que no hay una partida para microcréditos. Hay también unas estimaciones optimistas de la Secretaría de Hacienda, un crecimiento del 4,1% en el 2022, cuando los expertos internacionales y también los nacionales han estimado entre el 2 y el 3%. También es optimista la proyección de barriles de petróleo
diario de Pemex a 1.83 millones de barriles diarios, cuando el promedio de este año ha sido 1.61. Pero quizá, digamos que en todos los rubros hay algunos elementos, Fernanda, que esperemos que en el tramo legislativo se corrijan. Por ejemplo, en el rubro de salud, si bien es cierto que hay un aumento del 15%, está concentrado en la pandemia, en las vacunas, lo cual está bien, pero hay que recordar, Fernanda, que Coneval nos dice que hay 15 millones de mexicanos que ya tenían los servicios de salud cuando había el Seguro Popular, y que con la cancelación del Seguro Popular hoy no tienen servicios de salud. Quiere decir que ya hay estos 15 millones adicionales más los 22 que no tenían servicios de salud. Son 37 millones de mexicanos que no tienen servicios de salud para lo básico, Fernanda, independientemente de la cuestión de la pandemia del COVID-19. También preocupa en la parte educativa, si bien es cierto que hay un aumento del 2% en el presupuesto, pues es una realidad que con 18 meses de abandono en las escuelas, hay alrededor del 20% de las escuelas que no están en condiciones de recibir a los alumnos de manera presencial. Consideramos en Coparmex que debiera asignarse un presupuesto para esta recuperación de la infraestructura escolar. Y, en fin, hay varios rubros, Fernanda. José Medina Mora, ¿el presidente te escucha? Sí, digamos que tenemos un diálogo abierto en muchos temas con muchas de las secretarías. Te diría que, por ejemplo, tuvimos un diálogo de 3 meses con la Secretaría del Trabajo para la negociación de la ley en materia de subcontratación, y que después de 3 meses llegamos a un buen acuerdo en la que las 3 partes ganamos. Claro que para que eso sucediera, las 3 partes tuvimos que conceder algo. Los trabajadores ahora recibirán más días en promedio de la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades. Recibían 22 días en promedio, ahora serán 53 días. Las empresas ganamos, Fernanda, porque se conserva la figura de subcontratación en 2 modalidades, la subcontratación especializada y la subcontratación de servicios compartidos. El gobierno gana porque, una vez regulado, puede sancionar a quien no cumpla la ley. Tenemos también un diálogo pues muy intenso con el Seguro Social, precisamente para ayudarles en la aplicación de las vacunas. Pues un diálogo también intenso con la Secretaría de Economía, con Tatiana Cloutier, para la reactivación económica. Hay mucho que tiene que hacer el gobierno, Fernanda, pero también mucho que tenemos que hacer las empresas, los organismos empresariales. También diálogo con el secretario de Hacienda, con el anterior Arturo Herrera, para toda la parte de este presupuesto. Y ahora 2022, con Rogelio, ¿no? Ahora con Rogelio Ramírez de la O, iniciamos ese diálogo. Entonces yo te diría que hay un diálogo abierto con el gobierno federal muy frecuente. Esa es una buena noticia, José. Esa es una buena noticia, que sí escuchen, que sí haya diálogo. Ahora, ahorita que mencionas a Rogelio Ramírez de la O, él dijo que el presupuesto de egresos de la Federación 2022 pues estará bajo el principio de austeridad, racionalidad y eficiencia del gasto público. ¿Consideras que es así? ¿Que se vieron, pues austeros, racionales y una eficiencia del gasto público? ¿Y si eso es bueno o malo? Sí, yo diría que es racional. Es un presupuesto que tiene un déficit de alrededor de 875 mil millones de pesos, que se piensa cubrir con deuda, que equivale al 3% del Producto Interno Bruto, el 3% del tamaño de la economía. Consideramos que es razonable, Fernanda, que se requieren esos recursos. Probablemente se tendrán que endeudar más por las proyecciones optimistas de los ingresos. En la parte de la austeridad, pues tenemos una perspectiva diferente. Una cosa es, claro, cuidar cada peso, cada centavo, pero hay que invertir también para lograr la reactivación económica. En particular, vemos, por ejemplo, los miles de millones de pesos asignados a los programas sociales, que desde luego que son necesarios, Fernanda, pero nos preocupa que nos dice el Coneval que en los últimos 2 años ha habido un aumento de mexicanos en condición de pobreza. 3.8 millones de mexicanos han aumentado en su condición de pobreza, y 2.1 millones de mexicanos entraron a pobreza extrema, que es decir, que no tienen para comer todos los días. Es momento de revisar estos programas sociales, porque si bien es cierto, son muchos recursos,
lo que esperaríamos es que disminuyera el número de pobres y no que aumentara. Claro. Y por otro lado, en la parte de la austeridad, nos parece que concentrar la inversión en 3 grandes proyectos como son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, no ayuda a la reactivación económica. En primer lugar, consideramos que debiera invertir más el gobierno. El presupuesto 2022 plantea 3.1% del Producto Interno Bruto en inversión, debía ser el 5% y que se complemente con otro 20% del sector privado. Pero también tiene que estar diversificado, es decir, en todo el país, no nada más en 3 grandes obras, y además diversificado también en infraestructura carretera, en obras de agua, en educación, en salud, para que realmente ayude a la reactivación de todo el país. Yo te mando un abrazo, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. En 30 segundos que nos queda, ¿qué te dicen los empresarios? ¿Cuál es este latir de los empresarios ante ti? ¿Qué te dicen? Sí, yo te diría 3 cosas para decirlo muy rápidamente. ¿Qué necesitamos para que México siga adelante? Primero, seguridad. Segundo, certeza jurídica para la inversión. Y tercero, que no nos cambien las reglas a mitad de camino. Si logramos eso, podremos realmente aprovechar las grandes oportunidades que hay para México, Fernando. Pues un abrazo y aquí nos tenemos, sin duda. ¿Qué tal, Fernanda? Es un foro para los empresarios y de los empresarios. Me tienen al pie del cañón con todos ustedes y con todos los unidos a la Coparmex, y los que no, también. Te mando un abrazo, José Medina Mora, y pronto estaremos de regreso contigo en estos micrófonos. Sí, muchas gracias, Fernanda. Un abrazo. Un abrazo.